entonces vamos a hacer la demostración de conometría y obturación de los conductos radiculares, que es lo último que nos está faltando. Entonces, no solamente la teoría es de suma importancia, sino también ya seguramente los del día jueves también ya empezaron con los pacientes. A ver, quiero que me informen los que están del jueves, ¿cuántos ya atendieron paciente o cómo van las prácticas? Gamboa, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, infórmame. Sí, claro, doctor. Bueno, en mi caso sí, mi paciente fue, y de igual manera ya más compañeros también están avanzando, cada uno con sus pacientes. Ya, por ejemplo, en tu caso, rellenaste historia, ya hiciste apertura cameral. Sí, doctor. La semana, bueno, en mi caso sí, ya rellené la historia clínica. La semana pasada hice apertura cameral y avancé con la conductometría. Conductometría, correcto. ¿Tu diagnóstico es bio o neutro? Bio, doctor. Correcto. Listo. Yo creo que los que han empezado esta semana no van a tener mayor problema. Y los que empiecen esta semana que ingresen, tranquilos terminan. Ojo con eso, por eso no quería que nadie falte. Son 30, ahorita 29. Y bueno, los que han faltado lo voy a hacer porque son indicaciones muy precisas y si es que se perdieran esta teoría es grave, no van a saber obturar. ¿Cómo obturarían en su paciente? No tendría sentido, o sea, yo lo tengo mapeado ya porque he ingresado la asistencia en el SIG y eso va a ser muy valedero para mí. Entonces, ¿qué sentido tiene que ya trabajen con paciente si no saben cómo van a obturar? No tiene ningún sentido, jóvenes. ¿Okay? Con eso no quiero decir que están desaprobados, pero las cosas van a caer por su propio peso. Yo no suelo decir antes de que están desaprobados. De repente algunos saben obturar, no lo sé, pero no tendría sentido, repito. Entonces, ya, ¿quién más ha empezado ya en el turno jueves? Yo de mi turno los tengo mapeados, eso no es problema. ¿Alguien más, a ver, que ya hizo? Sí, doctor, Salomé. Ya, correcto. ¿Hasta apertura? También estoy en conductometría, doctor. Ya, correcto. ¿Alguien más? Gracias, también, doctor. Buenas noches. Ya, buenas noches. ¿Todo bien con el doctor Mike y con el doctor Santos que le apoyan? Sí, doctor, todo bien. Ya, no hay... Todo bien, doctor, perfecto. Ya, no hay duda con respecto a los procedimientos, apertura, qué sé yo, conductometría, para poder aclarar algunas cositas, porque ya estamos casi al 90% de avance de la asignatura, ya 2 clases más y se acaba esto. ¿Okay? Entonces, lo más importante, jóvenes, es que me lleven todo su material e instrumental. Hoy día ha habido algunas falencias, es cierto, trato de yo, en la medida de lo posible, trato de no ponerlos nerviosos porque yo entiendo el proceso que están pasando ustedes de atender por primera vez tratamientos endodónticos con paciente, bueno, los pone nerviosos, que es natural a cada uno de ustedes. Yo los voy a entender por ese lado. Ya, entonces, por eso es que antes de empezar la clase quería darles hincapié a eso. Por ejemplo, cuando yo voy a empezar a trabajar, si es que todos van a llegar en el caso de mi turno, todos van a trabajar a las 9:30, todo se junta como fue en la mañana. En la mañana ya han empezado como 8, creo, 7, 8. Habré visto ya 10, seguramente ya están con paciente. Bueno, yo tengo 15 mapeados. Me parece que los que más se han retirado son los del turno del jueves. Dime, a ver, Elizabeth Gamboa, ¿cuántos están asistiendo normalmente? ¿15 o menos o más? Aproximadamente, yo creo más de 15, doctor. Más de 15. Incluso, sí, porque incluso, bueno, si no me equivoco, también están en el segundo piso. Ya,
Correcto. ¿O el doctor Mike está en un piso y Santos está en otro piso? ¿Cómo hace? No, ambos se van turnando, doctor. De rato en rato viene el doctor Mike y de rato en rato viene el doctor José. Ambos nos apoyan. Ya, correcto. Ajá. Entonces lo que está ocurriendo es de que no están viniendo a la teoría. Ese es el tema. Entonces no solamente es atender el paciente y yo no asisto a teoría y luego tengo problemas en la teoría. Ustedes saben el peso que tiene la teoría, tanto el primer parcial como el examen final, que lo vamos a tomar el 14 de... ¿Ya? Entonces, ¡cierra la puerta, Ángelo! Llegan, en el caso de mi grupo, de los viernes, debo de informar a todos, sobre todo al delegado, encabezado por Ever, llegar y a ubicarse, ya no perder el tiempo en esperarme. Máximo estamos llegando pues a las 7:30, ¿no? Llegar ya indicando cada quien debe de tener sus unidades ya asignadas, y ir colocando su mesa de trabajo. Necesito que deben de tener ya sus suctores endodónticos, tener sus medicamentos intraconductos, en este caso el hidróxido de calcio, toda su caja de endodoncia, y siempre lo he comentado, 3 cositas de algodón. Escúchenme eso, por favor. 3, las bolitas esas yo les llamo torunditas. Nunca dejo de tener yo eso en mi ambiente. Y siempre voy secando, ¿no? Antes ha habido muchas falencias en ese aspecto en el grupo. No sé cómo será el día jueves. Entonces, yo mi forma de trabajar es así. Deben de tener también, por si acaso, el dique de algodón. El dique de algodón yo le llamo a esos rollitos de algodón para hacer aislamiento relativo, que va a haber algunos casos excepcionales, como alguien ya trabajó antes con una paciente que no quería que se le coloque el clamps porque se podía fracturar, etc. Pero para eso necesito colocar mi aislamiento relativo. Lo ideal siempre es trabajar con aislamiento absoluto, o sea, con dique de goma. Ese es lo ideal desde la apertura. En algunos casos excepcionales, como es el caso de ustedes que están en proceso de formación, se podría obviar el colocado del aislamiento absoluto, recién comenzar el aislamiento absoluto desde la conductometría y el acceso cameral. Son casos excepcionales, pero en lo posible es mejor aislar desde un inicio para no romper esa cadena, la cadena séptica, ¿ok? Entonces, no solamente eso, entonces necesito en algún momento también torundas de algodón. O sea, yo tengo a la mano, ahorita voy a compartir, tengo a la mano siempre. ¿Qué hace el bebita? El dengue hay acá en Huancayo. No. Están hablando los hermanitos que varios hermanitos se han postrado. Ya. Ya, entonces, eso para no estarlo repitiendo en la práctica. Por ejemplo, esto, ¿cómo le llamaría? Yo le llamo torunditas de algodón. Están ahí escuchándome, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Así me lo preparan a mí de diferentes tamaños. Yo necesito eso a la mano para que no pierdan tiempo. Yo no me puedo abastecer, a veces están 8, 10, 15 con pacientes, porque estas 2, 3 semanas que falta va a ser así. Ya yo le llamo a esas torunditas que tienen que tenerlo ya preparado, no de papel tisú, sino de algodón. Esto, ¿cómo le llamo? Esto me lo preparan a mí. Este es el dique, yo le llamo dique de algodón, o rollitos, o rollos de algodón. Esto se necesita a veces, se necesita casi siempre, deben de llevar esto. A mí ya me tienen preparado ahí. Y luego necesito esto que ya son las torundas.
estos. ¿Okay? Algodón. Bueno, lo estoy usando todo este estéril, ¿no? Entonces, esas tres cositas necesito que tengan, jóvenes. ¿Para qué es esto? Para secar la cámara, le da el conducto. Este es de repente para aislamiento relativo, en algunos casos excepcionales. ¿Para qué la columna es? ¿Para qué? En algunos casos no está aspirando el suctor endodóntico, entonces necesito yo colocar esto para que no chorree el producto a la cavidad oral. Ya, entonces eso, si es que ustedes preparan al momento, no lo tienen listo, nos demoramos. Ya, entonces antes, bueno, hubo esos inconvenientes. Lo entiendo que ustedes están en ese proceso de aprendizaje por ese lado, pero después del viernes ya no debe de eso, porque nos vamos a ver en endodoncia 2 y nos vamos a ver en acústica 2. ¿Okay? Entonces, son tres cositas que siempre yo trabajo, tienen que acostumbrarse a mi forma de trabajar. No lo sé cómo lo vaya a hacer el doctor Mike, o en general casi todos usan eso. Los diques de algodón o los rollos, repito, las torundas de algodón y las torunditas, esto uso bastante, eso deben de llevarme listo. No olviden siempre tener su porta desechos. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy a aspirar saliva, necesito mi suctor endodóntico. No, el suctor normal, que es descartable. ¿Ok? Cuando yo voy a aspirar saliva, no voy a aspirar saliva con mi suctor endodóntico. Ya saben cuál es el suctor endodóntico y cuál es el suctor normal. Sí lo saben, ¿no? Sí, doctor. Ya, por favor, debe de quedar claro eso. Ya, cuando el suctor endodóntico yo lo voy a usar cuando estoy irrigando, por eso le llaman suctor endodóntico, porque a veces por el apuro en antes pretendían aspirar con el suctor normal, es muy grueso, por eso le llaman el otro suctor endodóntico. Y hay tres calibres de los suctores endodónticos, hay uno gruesito, uno mediano, otro más delgadito. Yo creo que con el intermedio, el más grueso es para polares, porque la cámara pulpar es más grande. Ya en el caso de ustedes, de piezas anteriores, por ejemplo en incisivo inferior, antes alguien hizo la apertura, me parece que Verde hizo la apertura en un incisivo inferior, aspiramos, la aspirada tiene que ser como un suctor ya más delgadito, de los tres calibres. Son cositas importantes que les estoy delante del paciente. Yo no suelo llamarles la atención, no es mi estilo, joven. No debiera de ser, porque ponemos más nervioso al paciente. ¿Ya? Siempre es mejor si es que están comprando los clamps, esa de Coltene, es mejor con aleta, pero si ya compraron sin aleta no importa, está bien, eso les va a durar hasta su internado, serum, su carrera profesional, etcétera, etcétera. Les va a durar muchos años esos clamps. Ya existen algunos portaclamps también que son unas bolitas muy voluminosas que a veces he tenido dificultad en retirarlo, como ya me ocurrió antes. Entonces, esas cositas son importantes, jóvenes. Tener la anestesia a la mano, los cartuchos de anestesia, para no tener inconvenientes, no irnos demorando. Ya, siempre tener papel higiénico también, tener una tijerita, cositas elementales que siempre deben de tenerlo, ya, y siempre ya tener listos sus jeringas con su hipoclorito, con su suero y con su quelante, sea el cítrico o el EDTA. Y si es posible, etiquétenlo con un esparadrapo para no equivocarnos, porque como estamos con el tiempo, nos quedan 3 semanas claves, jóvenes, ¿ya? Entonces, la próxima debemos de avanzar full. Los que empiezan la próxima, tranquilos, pero si empiezan la subsiguiente, o sea, que empiecen el 23, estamos bien, no hay problema. Los que empiezan el 30, no lo sé cómo va a ser, van a estar en apuros, 30 y luego el 3. Les va a quedar 2 semanas nomás. El 7. El 7 no lo sé, si suspenden, no sé, a veces fin de semana suelen suspender. No lo sé, pero igual tendríamos que asistir nosotros, pero a veces nos cierran la universidad.
Por eso los que han empezado la semana pasada, tranquilos van a terminar. Los que empezaron hoy o esta semana también. Los que empiecen la próxima, todo tranquilo. Pero los que empiecen el 30, repito, podrían ya tener problemas. Yo les recomiendo una cosa, si es posible, vayan y sáquenlo al paciente de casa y lleven estas 2 semanas. Porque a veces los esperan, les falla el paciente. ¿Ya? En el caso de mi turno, máximo a las 8 debemos de empezar el próximo viernes. ¿Por qué? 7:30 yo voy a estar, 7:25, 7:30 estamos haciendo la demostración de obturación de los conductos radiculares. Yo mañana me encuentro con el doctor Mike, te informo eso, que esta semana es la demostración de conometría y obturación de los conductos radiculares. Tengan en cuenta que la conometría es con radiografía y la obturación también es con radiografía. Entonces, ir avanzando con eso. Yo sé que esta semana no lo van a hacer porque vamos a dar prioridad a los pacientes, pero la semana siguiente, llegar temprano y ya ir tomando sus conometrías. Mañana limpieza de la congregación. Necesitan de la universidad. ¿Qué es break, La César? obturación lo podrían hacer ¿Qué es en casa break? si les falta el tiempo. Repito, hay que dar prioridad a los pacientes. ¿Ya? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Algo que se me esté escapando? Doctor, sí, con relación al periodo de que va a ser el primero al 7, en teoría, se suspenden todas las clases. No hay nada oficial todavía, creo que los doctores no han comunicado, los coordinadores no han comunicado a los doctores, si no me equivoco, pero en teoría se suspende la clase. Únicamente va a estar habilitado clínica 1, clínica 2, clínica del niño, doctor. Esa es la disposición hasta donde se sabe, pero todavía no sale el comunicado oficial tanto para docentes y alumnos. ¿Te refieres al 7? Sí, doctor. Es viernes. O sea, toda la semana del aniversario de la universidad se suspende clase. No se va a ver. ¿Desde cuándo empieza el aniversario de la universidad? ¿Desde el 3? No, desde el primero. Desde el sábado primero. Desde el sábado primero, ¿no? Sí, en realidad el sábado primero yo tengo clínica. No vamos a tener clínica, me la han pasado, pero para el domingo. Yo voy a tener que asistir el domingo y no sábado. Ya, y el 3, el 4, el 5 seguramente han suspendido esa semana, ¿no? Entonces ya no les digo, ya no se contaría con el 7 y los del jueves con el 6 y los del jueves con el 29. El 29 es feriado. Sí, doctor, lo que se está disponiendo, lo otro es de que si es que en caso usted pudiese hacer un día de práctica, solamente tendríamos la opción de pedir a coordinación y verificar qué día podría ser, para que los compañeros tengan la oportunidad y terminen sus tratamientos. ¿Tú eres del jueves o del viernes? Jueves, doctor. Ya, entonces eso tiene que ver el doctor Mike. Mañana yo voy a conversar con él. Pero él tiene que gestionar, porque tiene que ver su disponibilidad, su tiempo también él, para que disponibilidad de clínica y tiempo para que puedan trabajar. O de repente el feriado, que no creo, la universidad va a estar cerrada. Entonces, por eso es que tengo antes de empezar la clase ahora para que tomen todas esas previsiones, jóvenes. Los que ya han empezado también bien. Si es que empiezan esta semana, que ingresan los del viernes, repito, es el 23, no habría problema. El 23, el 30. Y lo del 7, de repente pedir una fecha para los que falten. Doctor, Sí. doctor, de acuerdo al cronograma de actividades, el 7 no es un día afectado, porque el día 6 termina toda esa actividad con una conferencia magistral. ¿No? Porque la actividad en sí empieza el 28 de junio con lo que es Miss Roosevelt. Luego pasa al 1 y 2 de julio con el campeonato deportivo. De ahí nos vamos al 3 y 4, que es la Escociencia, 4 y 5, el concurso de danzas. De ahí salta al día 6, que es la misa por aniversario y la conferencia magistral en el mismo día. El día 7 no está cronogramado, ¿no? Ningún tipo de actividad. Sí, Es un día jueves. Un día viernes, no tendría por qué suspender. Y aparte, yo creo que la universidad, si nos manda un cronograma, lo tiene que respetar, no tendría por qué cambiar. Y ya nos enviaron ese cronograma justamente para conocimiento de todos.
en todo caso no lo pueden cambiar, eso no estaría bien a esta Listo, un momentito. A ver, tú, Junior. El cronograma que maneja la coordinación estomatológica está del 1 al 7. No, yo tengo acá una actividad de aniversario. Dice 28 de junio, Miss Roosevelt. Informes de inscripciones, oficina de talento humano. 1 y 2 de julio, campeonato deportivo. 3 y 4 de julio, expociencia. Eso es cierto. 4 y 5 de julio, concurso de danzas. 6 de julio, misa de aniversario. Y 6 de julio, conferencia magistral. Me parece que no se va a tocar el viernes. Yo creo que el viernes no voy a tener problemas. Me da la impresión porque ya muchos, los que empezaron esta semana y los que empiecen la próxima semana, para el 30 ya terminaron. De repente no van a necesitar del 7, pero yo estoy pensando en todos, no solamente en los que han empezado. Espero que no haya problemas con respecto al 7. Pero como quiera, yo me entero mañana y les estoy informando, jóvenes. ¿Okay? De acuerdo, doctor. Ya, listo. Y si es que, bueno, nos suspenden el jueves 6 y el viernes 7, pediremos alguna recuperación, algo durante la semana de la evaluación. O sea, a partir del 10, que puede ser. Porque nosotros el 10 yo tengo evaluación con Endo 2 y el 14 con ustedes. Yo podría tener una clínica, podría sacrificar un horario para poder hacer un turno más para los que les faltaron. ¿Ok? Listo, jóvenes. Quedamos en eso. ¿Ya? Entonces, déjenme compartir ahora sí la pantalla. Está doliendo. Está doliendo. Está doliendo. Edwin está doliendo. Está doliendo. Voy a pasar. Me llamas a este día, mi celular. Sí, cebolla, pícale, cebolla y tomate, ¿no? No hay cebolla ya. Apúrate, Yo dice voy a Brian, tomar, mijo. yo voy a comprar cebolla, cuesta 50. Tiene hambre. Ahí cebolla, no me salgas. Total era 100. Si algo han enviado en este momento, 200. pero vamos a irlo viendo ya, jóvenes. Yo me voy a enterar 275. de manera oficial. ¿Ok? ¿Estamos? Lo importante es avanzar con esto de las teorías, que ya yo prácticamente con esto ya casi estaríamos culminando. Faltaría lo más importante, que es quelante y patología. Yo creo que en 2 semanas yo estoy terminada. Esta y una más, me parece. ¿Ok? Listo, jóvenes. Entonces vamos a hablar de lo que es la conometría y obturación del conducto radicular. En realidad ya es la última fase del tratamiento endodóntico. Siempre tenemos grabado, por favor. Grabado que primero diagnóstico. ¿Cómo establezco mi diagnóstico? Yo sé que de buenas a primeras, siendo un solo paciente una sola vez, no van a aprender diagnóstico. Diagnóstico en realidad toma mucho tiempo para aprender diagnóstico, jóvenes, pero por lo menos tienen que tener bien claro el conocimiento del diagnóstico según el consenso de la asociación, ¿no? Tanto pulpar como periapical. Por ejemplo, ¿cómo yo podría dar un diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática o asintomática en el diagnóstico pulpar? Y luego dar un diagnóstico de un absceso apical crónico en el diagnóstico periapical o apical. Sería compatible. Repito, sería correcto que yo diga diagnóstico pulpar, pulpitis irreversible sintomática, y el diagnóstico apical, absceso apical crónico. No quiere participar, Como me quería aquí hacer. ¿Qué no quiere participar? Que no sabe, no sé. A ver, ¿me están escuchando? Yo me No se da igual, doctor. así, Ya, tirar mis dale. zapatos y ¿Por qué? A ver, Porque con explica, ¿no?
Sí, doctor. Ya, dale, a ver. Porque cuando es una pulpitis irreversible sintomática, el paciente tiene dolor. Después de eso sería una necrosis pulpar. Claro, no, o sea, no concordaría. No tendría secuencia. Claro, o sea, no concordaría si es que hablamos de la evolución de la patología pulpar y periapical, ¿no? O sea, para que haya llegado a un absceso apical crónico, o sea, con un tracto sinuoso, obviamente este paciente ha pasado por una necrosis pulpar. Claro, o sea, si es que yo doy como diagnóstico una pulpitis reversible, ya no doy diagnóstico apical, o de repente diré tejidos apicales normales. Si yo doy un diagnóstico de una pulpitis irreversible sintomática o pulpitis irreversible asintomática, de repente mis tejidos apicales son normales, de hecho son normales. No tendría por qué darle ya un diagnóstico apical. Entonces, después de las pulpitis tanto sintomática como asintomática, recién paso a una necrosis. Después de una necrosis pulpar ya va a haber invasión bacteriana. Luego de la invasión bacteriana ya vienen los problemas apicales, que estos pueden ser una periodontitis apical sintomática, una periodontitis apical asintomática, un absceso apical agudo, un absceso apical crónico o probablemente una osteitis condensante. Entonces tiene que tener correlación sus diagnósticos. Es más, en mi historia clínica que se les ha facilitado, que de hecho que los del jueves también están trabajando con esa historia clínica, están plasmados todos los diagnósticos pulpares para que ustedes coloquen una X nomás. Y también está plasmado su diagnóstico apical para que ustedes coloquen una X y suficiente. ¿Ya? Entonces, empecemos siempre con el diagnóstico. Dar un diagnóstico certero, pues, es importante. Yo me encuentro, antes hubo una paciente con una necrosis pulpar, con una periodontitis apical asintomática, me parece, o absceso apical crónico, me parece. Yo hago la apertura, una de las causas fue trauma, me parece. Hago la apertura y no puedo yo introducir una lima para hacer la impermeabilización del conducto sin haber neutralizado el contenido séptico. Siempre hay maniobras previas a la conductometría. Escúchenme por favor, jóvenes, para que no se equivoquen, para no estar repitiendo delante del paciente. Nunca yo puedo, si es que estoy frente a una necrosis, nunca puedo yo introducir una lima de frente. Debo de neutralizar. ¿En qué consiste neutralizar ese contenido séptico? En quitar toda esa, como su mismo nombre lo dice, en neutralizar, o sea, llegar, neutralizar quiere decir en el pH neutro, pues, o sea, el pH 7, ese es un pH neutro. Sabemos que el potencial hídrico o pH llega desde 0 hasta el 14, de 0 a 7 es ácido, de 7 para adelante es básico. Entonces, las bacterias, ¿en qué ambiente viven? En un ambiente ácido. Si ustedes lo irrigan con hipoclorito, ¿qué van a hacer con ese ambiente ácido? Lo van a neutralizar. Entonces van a eliminar esas bacterias o van a disolverlo si se quiere. Entonces cuando ya arrastren, cuando ya pretendan introducir la primera lima, que es la lima inicial para tomar la conductometría, ya ese contenido séptico está neutralizado. Por eso, para hablar el mismo idioma y no estarles corrigiendo delante de los pacientes, neutralizar el contenido séptico cuando es necrosis, o sea, irriguen. Y luego ya probaré pues con mi lima, ¿no? Yo sé que la parte teórica a veces no les queda un poco claro, pero ya cuando agarran pacientes, yo sé de que algunos que han trabajado en la mañana o los del día jueves están queriendo aprender un poco más, los que les gusta esto de la endodoncia, no solamente la endodoncia, la odontología en general. Aquel que le apasiona esta carrera que es tan preciosa, ya cuando comienzan a agarrar paciente van a querer aprender más y se les va a dar por buscar algunos blogs o algunos videos
videos o algunos portales o algún libro y querer aprender más. Eso me ha sucedido a mí. Entonces yo sé que les está pasando eso por su cabecita. Entonces, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. La práctica es diferente. Entonces, yo introducir la primera lima, voy a ver pues si es que estoy frente a un central superior con conducto amplio, previo estudio de la radiografía inicial, no voy a pretender pues con una 10. La 10 va a bailar. No voy a tomar una conductometría con una 10. De repente ahí ajustará un 35. Ahorita me está escuchando el alumno o la alumna que estuvo en antes para tomar la conductometría. ¿Ya? Y si es que llevan localizador electrónico, bienvenido, lo vamos a usar, ya van aprendiendo. Entonces ya cosa que para el 11 a 2 están más entrenados. Entonces, una vez que yo, para tomar mi conductometría, ¿qué necesito? Mi longitud aparente. ¿Qué es longitud aparente? Medir la radiografía inicial que ya la tiene. Y luego, pues, introduciré mi lima con longitud exploratoria. Longitud exploratoria que quiere decir 2 o 3 milímetros menos con respecto a la longitud aparente. Y luego saco mi radiografía y veo si falta o me pasé. Generalmente no me voy a pasar, pero generalmente me va a faltar. A veces la longitud aparente coincide ya con la longitud real, a veces cuando no han tenido distorsión en la radiografía inicial. Entonces tomo mi radiografía como que en antes. Yo a veces, como ya tengo un poquito de experiencia, yo siento la concepción, siento que ya estoy ahí, sin localizador. Eso no quiere decir que yo no use localizador, uso localizador. Pero a veces, como no tenemos en la universidad, ya un poquito la experiencia me hace sentir con mi radiografía inicial la concepción y les mando a tomar su radiografía, como que a algunos ya les calza 1 milímetro de lápiz radiográfico. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto hasta acá, jóvenes, con respecto ya a los pacientes? ¿Tienen alguna duda? Claro, doctor. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, ya después de obtener su longitud real, o sea, su conductometría, debo de ya empezar con mi preparación biomecánica. ¿Hasta cuánto voy a ensanchar? Si es que he tomado mi conductometría, por ejemplo, antes tomamos con una 35, creo, ensancharé de repente una necro, pues hasta un 60 de repente, aproximadamente, 60, para luego hacer mi medicación intraconducto. Y luego irrigar, lavar y ya, luego de haber culminado mi preparación biomecánica, pasamos a la conductometría. Estoy haciendo toda una recapitulación, jóvenes, ¿ah? Ya, entonces, y ya hablando de definición de lo que es obturación. La obturación, como definición, es rellenar un conducto en toda su extensión con un material inerte o antiséptico que selle permanentemente de la manera más hermética posible, sin interferir y con preferencia estimulando el proceso de reparación apical y periapical. ¿En qué consiste esto de reparación apical y periapical? Cuando ustedes tienen un diagnóstico de una necrosis y con un diagnóstico de apical, ya sea absceso apical crónico o una periodontitis apical asintomática, generalmente va a haber una rarefacción ósea. Entiéndase por rarefacción ósea una imagen radiolúcida en la zona periapical. Entonces, la reparación apical y periapical es que luego de 3, 4, 5 meses, esa imagen radiolúcida se convierta en imagen radiofranca, o sea, normal. ¿Por qué se observa esa imagen radiolúcida? Porque hay hueco, hay vacío a ese nivel. Por la infección, las bacterias se han carcomido ese hueso. Si quiere, para que me entiendan. Entonces, lo que ocurre ahí es que la reparación apical y periapical va a hacer que nuevamente se neoforme hueso. Pues es un resultado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien creo? Sí, doctor. O sea, doctor, cuando nosotros sellamos, es importante sellar bien para que esa reconstrucción se dé
de una forma correcta. Los más juveniles, para ti. Claro. Él no puede ponerse esto. Pero con ayuda de antibióticos, medicación. No necesariamente. Ya Antibióticos se dan solamente en la AAA. Oye, ¿Cuál es la AAA? La regeneración del tejido óseo es básicamente un buen sellado. Un buen sellado, claro, y has hecho un buen diagnóstico. Y no solamente un buen sellado, una buena preparación biomecánica, una buena irrigación, una buena aspiración, una buena activación ultrasónica, si se quiere, o sónica de los conductos radiculares. Entonces, eso les va a dar el éxito. Si es que ustedes están teniendo un caso de dientes con rarefacción ósea, de hecho que debo de yo hacer mi medicación intraconducto de manera correcta, y esa rarefacción ósea no va a reparar en 3 semanas que les falta para terminar el semestre académico. Eso va a reparar en 3, 4, 5 meses. Ustedes de repente al paciente ni lo van a ver si hubo éxito o no pero si es que hacen seguimiento al paciente, una maravilla. Ese es tener sus reportes de casos, ¿no? Hasta para sus tesis les puede servir. Yo tengo un caso con rarefacción ósea, digamos, entiéndase por rarefacción ósea con una imagen radiolúcida. Luego de 6 meses le vuelvo a tomar la radiografía y ha reparado eso. Ese es un caso, es una cosa valiosa para ustedes. Es un caso, es hasta para presentar una conferencia, tener ese caso, reportar ese caso. Entonces, si pudiera tener al paciente a la mano y hacer seguimiento al paciente y hacerle una toma radiográfica, por eso es que yo siempre digo, radiografía y control postoperatorio o preservación. La preservación son los controles a distancia, a los 3 meses, a los 8 meses, al año y medio, a los 2 años, y perfecto, y documento todo eso. Esa es presentación de un caso clínico. Por el tiempo corto, acá en pregrado, no se puede hacer eso. En la especialidad sí se hace eso. Entonces, ¿en qué consiste la reparación apical y periapical? Que se neoforme ese hueso. ¿Y cómo vas a lograr eso? Cuando has hecho todos los pasos previos a una endodoncia y has hecho una obturación de manera perfecta, si se quiere, de manera más hermética posible. Entonces, ya estamos en obturación. Se supone que para llegar a este paso, los pasos previos hemos hecho todos son importantes. Todos son importantes, desde el diagnóstico, la conductometría, la preparación mecánica y su preparación, su obturación, su conometría. Por eso dice, con preferencia estimulando el proceso de reparación apical y periapical, que debe producirse después del tratamiento endodóntico. Cuando ya han terminado todo su tratamiento, recién viene lo otro. No podemos decir que hay éxito ya en ese tratamiento. Todavía no agarro nada. Y la técnica más utilizada, pues, actualmente, la convencional y la más sencilla, que se necesita solamente los Sprider y los Plugel, es la técnica por condensación lateral. Eso se usa hace más de 100 años. Grove en 1897 introduce, dice, la técnica de condensación lateral, la cual ofrece buena adaptación de la gutapercha en la preparación apical, siendo en la actualidad la técnica universal más utilizada, ojo con esto, por su simplicidad y calidad de sellado apical. Ricketts propuso en 1925 utilizar un cemento junto con las puntas de gutapercha. Ya ha pasado como 25 o 27 años y solamente usaban la gutapercha. Y en algún tiempo han utilizado para obturar los conos de plata. También durante muchos años se ha obturado con conos de plata. Ahora ya no se usa más eso, por la corrosión, porque tenía metal. Ahora más utilizado es la gutapercha, que vamos a ver ahora. Pero ya desde el 25 se viene usando ya un cemento obturador, que generalmente se recomienda el cemento a base de hidróxido de calcio. Y luego dice, el éxito de una terapia conductor radica en el adecuado sellado del tercio apical. Es importante eso, escoger bien el cono maestro o el cono principal. ¿Okay? Así es como debe de quedar sus obturaciones, lo correcto, radiográficamente, así. En esta etapa es la fase final del tratamiento endodóntico. Tiene por objetivo sellar tridimensionalmente
en el conducto y aislar el conducto tanto de los tejidos periapicales como del medio bucal. ¿Okay? Yo hago una toma por proximal en un diente extraído, debe de ser igual. ¿O qué pasa si yo hago una toma convencional por vestibular? Sale bonito así como pueden observar, pero yo tomo una tomografía y hay vacío. Pero para todos los casos no van a ustedes tomar con tomografía, todavía no hemos llegado a esos tiempos. De repente una radiografía panorámica, que ya ahorita todo paciente debiera de tomarse, ¿no? Pero tomografía todavía no, hay algunos casos particulares en endodoncia que sí se requiere de una tomografía. Continuamos. Hay objetivo mecánico de la condensación lateral y hay objetivo biológico de la condensación lateral. Tenemos que en esta etapa es la fase final del tratamiento endodóntico y tiene por objetivo sellar tridimensional. ¿Qué quiere decir tridimensionalmente? En toda su dimensión, en todas sus partes, en todas sus caras, el conducto y aislar el conducto tanto de los tejidos periapicales como del medio bucal. Dice, el objetivo biológico de la condensación lateral es evitar la introducción de agentes tóxicos al conducto radicular y al periápice, además de favorecer la reparación del tejido periapical y aposición de cementos en las zonas reabsorbidas del ápice. Lo que acabo de decir hace un momento, en las zonas reabsorbidas es cuando no hay hueso, cuando se ve rarefacción ósea o imágenes radiolúcidas. ¿Por qué se ve una imagen? Porque está hueco, no hay hueso. Okay. Dice, la obturación es el retrato de la endodoncia, obviamente. Por ejemplo, acá hay vacíos, faltó condensar acá. Y esta es una toma por proximal. Yo puedo haber tomado por vestibular así todo bonito, pero tomo por proximal y hay estos espacios vacíos que no debe de haber. Esta toma yo la puedo hacer porque el diente lo tengo a la mano, es una maqueta. Pero acá ¿cómo voy a tomar? Tendría que ser como, ya con tomografía. ¿Ya? Por eso dice, la obturación es el retrato de la endodoncia. Es al final, es la parte final, es como me ha quedado, es el resultado final de todas mis fases de tratamiento. Dice, momento de la obturación. No, para obturar debo de yo observar de que no debe de haber presencia de dolor espontáneo o provocado. No debe de haber olor tampoco, ni exudado. Conducto limpio y conformado. El conducto debe estar seco, o sea, no debe de haber exudado. El conducto conformado no debe quedar abierto a la cavidad bucal por ruptura de la restauración provisoria. ¿Qué pasa si ustedes han hecho el aislamiento, todo bonito en la mañana, trabajaron, y a estas alturas el paciente comió y se le salió el contosol que pusieron? Todo se va a contaminar. En estos tiempos ya no se deja la cavidad abierta, ya no. Ni siquiera en un absceso, jóvenes. Muy raras veces se tendría que dejar en un absceso apical agudo para que drene, pero es peor. En estos tiempos, ni así sea una AAA, se debiera de dejar el conducto abierto. ¿Por qué? Porque restos de alimento, pues jóvenes, eso va a ser un sustrato para las bacterias. Entonces es mejor dejar cerrado. Así el paciente esté con la cara hinchada. De repente buscaré su antibiótico-terapia. Luego de 2-3 días de antibiótico, haré mi drenaje, que se ha hecho muchas veces. Pero en una bio, no pude terminar en una sola cita y dejo mi restauración provisoria y a los 2-3 días se salió, se contaminó. Por eso dice, el conducto conformado no debe quedar abierto a la cavidad bucal por ruptura de la restauración provisoria. Ahora, si hay un poquito más de tiempo y se quieren asegurar, coloco un ionómero como restauración provisoria. Yo me aseguro que todo el sacrificio que he hecho para que no se contamine mi conducto, lo sello con un ionómero. Porque ¿qué pasa si le pongo? Ahora, pues en estos tiempos ya no se coloca eugenato. Ya pasó a la historia el eugenato para colocar como restauración provisoria. Pasó a la historia colocar una bolita de algodón a la entrada del conducto. Eso ya no debe de hacerse. ¿Qué se coloca? Les he indicado un teflón. ¿Qué teflón? El teflón que usan los gasfiteros. ¿Por qué se utiliza el teflón? ¿Y por qué no el algodón? El algodón es higroscópico, ya lo dije en mi práctica. ¿Qué quiere decir higroscópico? A ver si alguien se acuerda. Mientras tomo. Capta agua, Claro, pues, que tiene afinidad a la humedad.
Entonces, cuando hay humedad, ¿las bacterias van a proliferarse? Claro que sí, claro que sí. Ya algodón pasó a la historia, jóvenes. Ustedes son el futuro de la odontología. En algún momento, si es que van a comentar quién les enseñó endodoncia, bueno, pues algo dejaré, ¿no? Ya no se debe usar algodón, menos eupenato, como restauración provisoria. Lo ideal es dejar, bueno, un teflón en la entrada, estéril, y luego su ionómero restaurador. Pero si el factor tiempo, bueno, ya les estoy aceptando coltosol, ¿no? Ya, perfecto. Pero lo ideal sería un ionómero, porque hay que cuidar toda esa cadena séptica que hemos seguido. Si no, por gusto hemos aislado, por gusto hemos irrigado, porque se va a recontaminar. Ok, jóvenes, un poquito de agua. Todos atentos, por favor, esta parte es muy importante, jóvenes, ¿eh? Nivel apical. El nivel de la obturación se relaciona con el nivel de la conformación. Por ende. Doctor, disculpe, no está presentando. ¿Cómo? ¿No sale? ¿Nivel apical no dice? Sí, doctor, está todo bien. Sí, sale. Ah, perfecto. Listo. Continuamos entonces. ¿Qué quiere decir nivel apical? Dice, el nivel de la obturación se relaciona con el nivel de la conformación. Por ende, todo el espacio vacío debe ser obturado. Todo ese espacio vacío debe ser obturado. ¿Ok? Entonces, los mejores resultados, tanto desde el punto de vista clínico como histológico, se consiguieron cuando la obturación distó alrededor de 1 milímetro del foramen apical. Bueno, en realidad ya eso, con los localizadores electrónicos, pues puede ser a 2, puede ser a 3. Ya, generalmente antes se decía a 1 milímetro, generalmente, pero ahí está el reporte de los estudios histológicos. Ahora manda lo que me dice el localizador. Si mi localizador me dice que está a 3 milímetros, en el caso. ¿Okay? Y la tridimensionalidad que hemos venido hablando es de suma importancia, ¿no? Dice, la obturación debe llenar de manera tridimensional el conducto conformado. De nada vale alcanzar de manera satisfactoria el nivel apical si permanecen espacios laterales. Obviamente. No tiene sentido porque ahí va a haber proliferación de los anaerobios. Y los materiales a utilizar es, pues, actualmente es la gutapercha. Materiales en estado sólido, los conos de gutapercha. Materiales en estado plástico son los cementos y pastas, ¿no? Todavía vale. Y la gutapercha, pues debemos de saber de dónde proviene este material. ¿Por qué toma ese nombre de gutapercha? ¿De dónde viene? ¿Cómo así sale? Esto son las gutaperchas que ya conocen, que se les ha pedido. Son los conos de gutapercha. Ahora, para técnicas termoplastificadas de obturación, ya no viene así en conos, viene en pellet, vienen unos conitos que lo vamos a demostrar y hacer ya en endodoncia 2. Y viene también barras de gutapercha, es otra cosa. Viene barras de gutapercha en pellet, pero o conos de gutapercha. ¿Qué se les ha pedido a ustedes? Los conos de gutapercha, que son los que están viendo en la presentación. Dice, ¿cuáles deben de ser los requisitos según Grossman de los materiales de obturación? Introducirse con facilidad, sellar el conducto, no sufrir cambios volumétricos, debe ser impermeable, bacteriostático o no favorecer el crecimiento de los microorganismos, debe ser radiopaco, no alterar el color de los dientes, no irritar los tejidos periapicales, debe ser estéril o poder esterilizarse, poder retirarse con facilidad. Los conos de plata no se podían retirar con facilidad, era metal. Durante muchas décadas se ha utilizado conos de plata, ahora ya no. Y ahora se usa esta gutapercha. Y estos son los requisitos según Grossman. Los requisitos de la gutapercha según Grossman. Algunos no cumplen, por ejemplo, la gutapercha no cumple esto de no alterar el color de los dientes. La gutapercha altera el color de los dientes. Si ustedes dejan la gutapercha durante la obturación, dejan en cámara pulpar. Les va a pigmentar la cámara. Llega la pobreza. Continuamos. Y hay historias que vamos a pasar de esto, pero ¿cuál es el origen de la gutapercha? Es un exudado extraído de un árbol de los archipiélagos malayos. Y ese árbol, esa goma que es extraída, ¿de qué árbol es? Se llama el Palagium guta. De ahí viene la palabra gutapercha, de las islas del archipiélago malayo, Indonesia, ahí está, que acá se extrae.
pero eso no, estos son Dale, los pellets. tenme hambre, bebé. Tienen pellet en barras de Dale, por favor. Entonces, por eso dice origen malayo significa gata, que es goma, perja, que es el árbol. Por eso viene la palabra gutapercha. Material de color rosa, grisáceo, translúcido, presenta rigidez y solidez en temperatura ambiente. Se utilizó para joyería, también pelotas de golf, objetos decorativos, látigos, carruajes, dice, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es la gutapercha para obturar nuestras endodoncias. ¿De dónde se ha extraído? De acá. Entonces, pero esto es en estado natural, acá se extrae, pero luego lo industrializan estas gutaperchas para que llegue al mercado, así como ya han comprado esos conos de gutapercha. Y la composición de eso, pues, es la siguiente. Miren, de composición de la gutapercha, la composición química, gutapercha propiamente es solamente 18 a 21.8%. Él tiene 56% a 75% de óxido de zinc, fíjense. Ese es el que le da la fragilidad y rigidez. Sulfatos de metales pesados, sulfato de bario 1.5 a 17.3. Ese es el que le va a dar la radiopacidad a esta gutapercha. Toda gutapercha es radiopac. Y también va a poseer ceras y resinas en 1 a un 4%. Que esto le va a dar cierta plasticidad. No sé si han manipulado ya la gutapercha. El tener esas ceras y esas resinas les va a dar esa plasticidad que tiene, porque este material no es rígido. No es rígido. Continuamos. Ya le habrán tomado un screen y todo esto. Está en el libro de Cohen, por si acaso. Ahí lo van a encontrar. Yo saco casi todas mis clases de ahí. Y hay fases, ¿no? La gutapercha químicamente pura tiene dos fases cristalinas, alfa y beta, ¿no? La red cristalina relacionada con diferentes niveles de enfriamiento a partir del punto de fusión. ¿Okay? Tenemos la dental, que es la beta, su punto de fusión es de 64 grados centígrados. La gutapercha, dice, se expande un poco al ser calentada, es cierto. Es sólida, dúctil, maleable, maleable, hidrosoluble, soluble en cloroformo, xilol o eucaliptol. Esos son unos solventes. Cuando yo quiero desobturar, voy a desobturar con estos solventes. Por eso que en algún momento le llaman la técnica de la cloropercha. Yo introduzco estos solventes dentro del producto y lo va a volver como chicle. No sé si alguien ha estado masticando un chicle y toma un café caliente. ¿Qué ocurre con el chicle? Se dilata, depende de la consistencia. Ya algo más, a ver, alguien, cuéntenme. Se deshace, ¿no? Se deshace, pues, se pone bien blandito, ¿no? Bien blandito se pone, si se quiere más chicloso, lo que el chicle está durito se pone ya casi, se va a deshacer. Entonces, es lo mismo lo que hace estos solventes, tanto el cloroformo, el xilol y el eucaliptol en la gutapercha. Lo va a convertir así en chicle. Tiene ventajas la gutapercha, que es plasticidad, fácil uso, fácil de retirar, baja toxicidad, pero también tiene desventajas, ¿no? Porque falta rigidez. Ahora se van a dar cuenta cuando hagan su conometría. No es rígido, no es adhesiva, obviamente, y se tornan quebradizas. Esas son las desventajas de la gutapercha. Ahora lo van a poder gozar carne propia cuando ustedes intenten colocar. Mi longitud real de trabajo fue 21 milímetros, ya preparé, a veces me quedo en 20. Quiero colocar mi cono y a veces no ingresa con facilidad porque no es rígido. Por eso dice, las desventajas en la falta de rigidez. Y hay fases. Decía alfa, beta, gamma, ¿no? La fase alfa es blanda y pegajosa, no dúctil y no maleable. Beta es sólida, dúctil, maleable, pero puede volverse quebradiza con el paso del tiempo. Esta es la que ustedes tienen. Gamma es alcalinarse, esta se convierte en gamma cuando yo lo caliento, cuando voy a utilizar la técnica de termoplasticidad. Eso vamos a ver en el próximo semestre. ¿Okay? Y listo, vamos a hablar ahora sí la técnica. Tenemos media hora para hablar de la técnica propiamente, ¿ya? ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? La más sencilla y la más universal. Técnica por condensación lateral. Primera etapa, ¿qué es lo primero?
tengo que seleccionar el cono principal, o también llamado el cono maestro. Cono maestro. Ese pantalón te va a sacar, mi amor. Este hombre sí. ¿Cuál es la función de este cono? Es sellar el tercio apical. ¿Cuántos milímetros medirá el tercio apical? Lancen, participen, jóvenes, o se están durmiendo. Así estaba, ¿no? Tú sí, Así estaba, ¿no? Por eso es que no, ya se acaba esta clase virtual. Tú Todo sí, va a ser ¿no? presencial la próxima semana. Hola, Muski. ¿Cuántos milímetros mide el tercio apical Hoy estoy creído. de un central superior? Su cargador, mamita. ¿Qué tamaño? Papi, su cargador. Blanco. Papi, blanco, tú te vas a Su llevar. cargador blanco de Este es el tercio, ahí está. No me digas que... Esta es la corona del diente. ¿Este qué tercio es? Cervical. Medio. Mide de 3 a 4 milímetros. No mide más el tercio apical, un central o un lateral. Este es, me parece que es un lateral. Ya, ojo con eso. Ya. Primero voy a elegir mi cono principal o el cono maestro. Su elección se basa en dos factores. Dice, calibre de luz del instrumento apical utilizado. Longitud de trabajo usado para la concentración. ¿Qué quiere decir? Si estoy frente a un central y mi longitud real de trabajo fue 22 milímetros y ensanché hasta 60, ¿cuál será mi cono maestro? La 60. Bueno, ahí vamos a hablar, a ver. Iniciales de qué será eso. ¿A qué me estoy refiriendo? La preparación biomecánica, doctor. ¿Qué quiere decir el criterio vertical y qué quiere decir el criterio horizontal? ¿Quién sabe? Lo que vamos a ampliar y el tamaño de la lima que vamos a usar. ¿Qué quiere decir criterio vertical? ¿Cuánto, Que vamos a encontrar ¿cuánto ensanchamos, doctor? De trabajo, doctor. Sí, muy bien, jóvenes. Ya, listo. Ya me dan ánimos, ya, porque yo pensé que se estaban durmiendo. El criterio vertical es la longitud real de trabajo. Por eso dice vertical, así, vertical. El criterio horizontal quiere decir hasta cuánto ensanché. Ya, esto yo sé. Por ejemplo, yo ahora están con pacientes. Hoy el próximo viernes, o de repente les caigo el jueves. Están trabajando. Y les pregunto, ¿cuál es tu criterio vertical de este paciente? Este central que estás trabajando. ¿Qué le estoy preguntando? ¿Cuál es su longitud real de trabajo? Ya, doctor, voy a tomar mi conometría. ¿Cuál es tu criterio vertical y cuál es tu criterio horizontal? El criterio vertical es mi longitud real de trabajo. 22 milímetros, doctor, mi criterio vertical. ¿Y tu criterio horizontal? 60. Ya le entendí. Ya estamos hablando del mismo idioma. ¿Qué quiere decir 60? Que llegué hasta 60. Conformé hasta 60. Ensanché hasta 60. ¿Entendieron todos, jóvenes? ¿Puedes explicar nuevamente, doctor? El criterio, primero tienen que saber, ¿este es vertical o es horizontal? Lo que estoy marcando. Vertical, doctor. Y esto es horizontal. Cuando yo hablo de criterio vertical, estoy hablando de esto, de la longitud real de trabajo. ¿Cuánto mide el tiempo? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es tu criterio vertical? Me tienen que decir 22 minutos. De sus maquetas, ¿cuál es su criterio vertical?
sé, pues de un incisivo central inferior de repente es 19, 20, eso lo tienen anotado en su ficha endodóntica, que lo van a tener que presentar también para el fin de ciclo. Entonces, repito, el criterio vertical es la longitud real de trabajo, vertical. Y el criterio horizontal es hasta cuánto he ensanchado, hasta cuánto he llegado. Entonces, de un diente, el criterio vertical puede ser 21 milímetros y el criterio horizontal 40, 45 o 50. No sé yo hasta cuándo llegar. Eso les voy a preguntar yo de sus pacientes. ¿Entendieron hasta acá? Gracias. ¿Ya? ¿Entendiste, Elizabeth Gamboa? Ya, quedó claro esto, ¿no? Listo, entonces ya saben cuál es el criterio vertical y cuál es el criterio horizontal. Es muy sencillo. Entonces, cuando yo voy a elegir mi cono maestro, tengo que primero saber cuál fue mi criterio vertical y cuál fue mi criterio horizontal. ¿Qué quiere decir eso, el criterio vertical? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue mi criterio horizontal? ¿Hasta cuál piensa? Por ejemplo, acá. Por eso, aquel que no está en esta clase bien difícil de aquí, que puedo opinar cosas. No sé cómo va a ser. Si yo les pregunto de este diente que está ahí, ¿cuál es el criterio horizontal? De este. 30, doctor. 30. ¿Y cuál será su criterio vertical? No lo sé, puede ser 21, ¿no? 21.5, no lo sé. Entonces, la elección de mi cono principal o cono maestro es de acuerdo al último instrumento con el que terminé. Ensanché hasta el 35, mi cono maestro va a ser 35. Ensanché hasta el 60, mi cono maestro va a ser el 60. ¿Cuál va a ser la función del cono maestro o cono principal? Sellar el tercio apical. Sellar el tercio apical, esos 3 o 4 milímetros. Dice, el extremo del cono principal debe tener dimensiones muy próximas a las del último instrumento usado para la conformación del tercio apical del conducto radicular. Obviamente, ahí está, la elección del cono debe llegar hasta acá y sellar mi tercio apical.